Los magistrados y jueces son independientes y estarán sometidos exclusivamente a la Constitución y a las leyes. ¿Quién nos garantizará que esta vez sí se elijan magistrados independientes? El último poder. ¿Cuáles son las promesas de las personas que aspiran a llegar a la cúpula judicial? Abogados expertos y los candidatos responden de cara a la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Esto es El Último Poder. El Último Poder. El Último Poder. Buenas noches, hoy es jueves 24 de junio. Estamos en el tercer episodio de El Último Poder, el programa donde todos los jueves Revista Factum analiza con actores claves el proceso para elegir a 5 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y hemos entrado en la recta final de este proceso. Han concluido las rondas de entrevistas en la Asamblea Legislativa. El pasado lunes vimos a los 10 últimos candidatos ser entrevistados por los diputados y esperamos que este lunes, el próximo lunes, la Comisión Política de la Asamblea realice la primera deliberación pública de las respuestas que recibieron de estas personas que aspiran a llegar a una de las salas de la Corte Suprema de Justicia. En este programa de ahora vamos a dividirlo en 2 bloques. En la primera parte vamos a conversar con actores de la sociedad civil, 2 organizaciones que han estado muy activas y vigilantes del proceso. Y en la segunda parte vamos a conversar con periodistas que tienen experiencia en la cobertura de este tema, tanto en el área política como en el área judicial. Así que les invitamos a que desde este momento nos vayan dejando sus comentarios, nos vayan dejando sus entrevistas para írselas dejando a nuestros invitados. Bueno, y como decíamos, en las entrevistas que tuvimos este lunes, vimos nuevamente preguntas hacia los candidatos sobre el 1 de mayo, preguntas en las que, lejos de poner a la vista la experiencia profesional de los candidatos, lo que se ponía era como en duda o en discusión cuáles son los elementos de fidelidad de estas personas o qué tan fiables o confiables pueden ser para los políticos estas personas que aspiran a llegar a la Corte Suprema de Justicia. Se repitieron patrones que habíamos visto en las entrevistas del 8 y 15 de junio y, como lo hicimos en los programas anteriores, vamos a analizar con pequeñas cápsulas qué fue lo que le preguntaron a los candidatos, a los últimos candidatos, y cuáles fueron las respuestas más polémicas en este proceso. Hemos visto cosas muy curiosas, como por ejemplo un juez que llegó e intentó presentar su plan de trabajo y casi que le censuraron a media intervención porque los diputados querían seguir avanzando. Pero bueno, de eso y de mucho más vamos a hablar en el transcurso del programa. Para eso quiero darle la bienvenida a nuestros primeros invitados, quienes se incorporan al primer bloque. Le doy la bienvenida a Jessica Estrada, directora de Transparencia en Funde. Bienvenida, Jessica, buenas noches. Muchas gracias, Jessica. Buenas noches. Un saludo a todos los que nos acompañan. Gracias. Y también a Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, director ejecutivo. Hola, Eduardo, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, par de Jessicas. Saludos. Buenas noches. Vamos a ver así cómo vamos a hacer para irnos comunicando, Jessica 1 y Jessica 2. Le damos saludos a la gente que ya se está conectando. Henry Romero, que nos manda un saludo. Alejandro Ulises Miranda, que nos ha sintonizado cada semana, es fiel espectador de este programa y ya está haciendo una pregunta que la vamos a tratar de responder un poco más adelante, luego de que ya hayamos visto los espacios de la entrevista pasada. Y Lalito Martínez, que dice buenas noches, saludos. Así que gracias, pueden seguirse conectando, dejando sus preguntas. Y como les decía, vamos a hablar ahora de todos los pasos previos que han acontecido hasta ahora. Ya entramos a la recta final, y cuando decimos entramos a la recta final es porque la próxima semana, el 30 de junio, finalizan su periodo los 5 magistrados. Entonces vamos a ver qué va a ocurrir esta semana, si realmente los diputados van a correr en los días que vienen para elegir entre lunes y martes, o si se van a tomar el tiempo, van a reposar para revisar las respuestas que han dado los candidatos, o si, como ya dijo uno de los participantes, eso ya está cocinado y simplemente van a formalizar la elección de personas que habían sido previamente establecidas. Así que para arrancar,
Quiero mostrarles a ustedes un pequeño extracto del evento del lunes. Si no lo vieron, pues en este momento queremos que nos comenten un poco sobre una de las intervenciones de uno de los diputados que más se ha referido a este proceso. Así que veamos qué fue lo que comentó el diputado de Ghana, Guillermo Gallegos. Quiero hacer un pequeño comentario, presidente, si me permite, que es esta única y exclusivamente esta subcomisión la que, mandatada por la ley y por la Constitución, tiene el derecho de arrogarse las preguntas a hacer, y no otras organizaciones fuera de esta asamblea. Así lo estableció el legislador, y nosotros tenemos el mandato popular ejercido en la elección recién pasada de diputados, en los cuales fuimos electos, pero aquí hay gente en este país que hasta esta función se quieren tomar, de ser ellos los que pregunten. Incluso nos mandaron un cuestionario, el cual nosotros perfectamente hemos desechado, porque no es así como funciona la representación popular. Entonces yo quería mencionar esto para que quede muy claro, y le agradezco al presidente pues el que me haya dado la oportunidad, y que sepa la población que nos vamos a esmerar por sacar a los mejores representantes de este grupo de 30 personas, o si hay otra posibilidad de explorar otro listado, pues lo vamos a hacer si así lo determina la asamblea. Bueno, escuchábamos ahí al diputado Guillermo Gallegos diciendo que solo a los diputados les corresponde establecer qué tipo de preguntas hay que hacer a los candidatos, y prácticamente desechando o, digamos, haciéndole el feo a la participación de la sociedad civil, que intentó proponer cuestionarios, que intentó sugerir preguntas, pero que esta vez no es primera vez que no se lo dan, pero esta vez con mucha más dedicatoria no les dejaron participar del proceso. Entonces, quiero saber la opinión de ambos. ¿Qué opinan al respecto de esta postura tan cerrada y tajante que adoptaron los diputados al decir: no, ustedes como sociedad civil no pueden participar, somos los diputados los que vamos a llevar las riendas de este proceso? Jessica, empezamos con usted. Sí, bueno, gracias, Jessica. Creo que fue buenísimo poner el video para que todos sepamos claramente qué es lo que dijo el diputado Gallegos durante una de las entrevistas. En primer lugar, bueno, hay dos cosas que me gustaría destacar de esta intervención. Una que tiene que ver con la participación ciudadana que no está habiendo en este proceso de elección. Y otro, lo que mencionó al final y al día siguiente lo reiteró en una conferencia de prensa, que están incluso valorando elegir fuera de las listas que ha remitido el CNJ y, bueno, también los que resultaron electos por medio de FEDARES. Para los que no han tenido oportunidad de dar seguimiento en elecciones anteriores, creo que es importante mencionar que desde la sociedad civil no es primera ocasión en la que estamos dando seguimiento. Hemos mantenido este monitoreo permanente, no solo en elección de Corte Suprema de Justicia, sino también de otros funcionarios que son electos de manera indirecta en la Asamblea Legislativa. Y lo que podemos apreciar ahora, y las declaraciones del diputado Gallegos nos lo confirman, es que en comparación con pequeños pasos y mejoras que se habían logrado incorporar en procesos eleccionarios anteriores, en esta ocasión estamos retrocediendo en esas pequeñas conquistas, en esos pequeños avances. Estos procesos tienen mucho que puede mejorarse, particularmente el de elección de Corte Suprema de Justicia. Y si nos vamos a jurisprudencia que ha emitido la Sala de lo Constitucional en años anteriores, o a revisar estándares y buenas prácticas internacionales que emiten varios organismos, e incluso recomendaciones de diferentes tanques de pensamiento, encontramos que la participación ciudadana es un elemento clave en estos procesos. No es que la ciudadanía o la sociedad civil se esté atribuyendo la potestad que tienen los diputados de hacer esta elección, sino que se están tomando en consideración insumos desde la ciudadanía, desde el pueblo que los diputados representan, para tomar una decisión tan importante como es quiénes van a estar al frente de la Corte Suprema de Justicia, liderando de alguna manera el órgano judicial, si lo podemos decir así. Entonces, me parece que, bueno, primero es lamentable que ahora la Asamblea se haya cerrado tanto a la participación, de alguna manera, del escrutinio ciudadano, y
una forma en la que ellos pueden rendir cuentas y generar esa confianza, que por ahí hacían ya una pregunta relacionada con qué garantías podemos tener de este proceso. Precisamente para eso son mecanismos de transparencia, de participación ciudadana, porque al final sabemos que es una decisión política la que van a tomar y lo que se busca es incorporar la mayor cantidad de insumos objetivos y técnicos para hacer una buena elección. Entonces, lo que hemos estado insistiendo, no solamente en esta ocasión, sino que pueden revisar también información que previamente hemos sacado de varias instituciones, es para ya cuando llegamos a la etapa de entrevistas de candidatos a magistrados, lo primero que debería ser claro y público es el perfil que han definido los diputados, de bueno, este es el perfil que estamos buscando en las personas que aspiran a estos cargos, y con las evaluaciones, con las entrevistas, vamos a ver quiénes de estos 30 candidatos, en el caso de Corte Suprema, se asemejan más a este perfil. Y ahí es que voy valorando o ponderando los atributos que deberían haber definido también previamente en una tabla de evaluación o baremo, como se le conoce, para ir garantizando que se está haciendo una evaluación que al final acredite el mérito de las personas. Y cuando la ciudadanía participa, incorpora estos elementos de qué me gustaría que les pregunte, qué me gustaría saber, y ya ni se diga cuando es sociedad civil organizada o especialistas que conocen muchísimo del tema, que hacen llegar estas preguntas y que buscan abonar también a una discusión más rica y que una decisión sea más fundamentada, por supuesto. De acuerdo, y bueno, de hecho es como ni tan siquiera tenemos claridad de qué se busca. Exacto, exacto. Al no tener un perfil definido, no sabemos a qué le están apuntando. Y podemos conversar luego de eso a partir de la idea que nos hemos podido hacer con las diferentes etapas de entrevistas que hemos tenido. Bueno, las 3 rondas de entrevistas, de a qué perfil están apuntando. Pero tenemos que estar conscientes que debe especificarse el perfil que debe llenar una persona y que garantice el mérito que tiene, la capacidad, la experiencia y la independencia que va a tener para ejercer el cargo. Dice acá Alejandro Ulises Miranda, no solo el perfil, deberían presentar un acta de que no tienen ninguna demanda en el sistema judicial. Bueno, por lo que hemos visto, no es que estemos contrastando documentación con lo que los candidatos están llegando a decir, al menos no en las sesiones que han sido públicas en televisión. Eduardo, ¿usted coincide con Jessica que tenemos un retroceso en cuanto a la participación de la ciudadanía en este proceso? Y si su respuesta es sí, también me gustaría que nos dijera por qué es importante que haya participación o que se deje que organizaciones como las de ustedes participen en este proceso. Bueno, creo que hay que señalar que los procesos de elección directa siempre han tenido deficiencias, o sea, siempre han sido realizados en función de intereses partidarios, de intereses particulares, donde no se han elegido a las personas idóneas, y si ha pasado, pues ha sido porque las estrellas se alinearon y tuvimos buenos funcionarios, pero no es porque sea resultado de un proceso de deliberación, de ponderación de los perfiles buscando a las personas más idóneas, sino que simplemente hicieron mal los cálculos los partidos y tuvimos buenos funcionarios. Una muestra de esto, Sala Constitucional 2009-2018. Entonces, pero pese a que han sido mal desarrollados estos procesos de elección, se estaban dando avances, tal vez no lo suficientes, tal vez no en la medida de lo necesario, pero sí se estaba avanzando en el sentido de que la Asamblea, por ejemplo, se abrió a la participación ciudadana, porque antes, digamos, estas discusiones, o al menos las entrevistas, no eran del manejo público de la población, ¿ya? Entonces, obviamente, la Asamblea fue calando un poco este tema de que se abriera la participación ciudadana. Incluso se llegaron a elecciones donde se podían hacer preguntas por su sociedad civil. Entonces, ahora este proceso, sin duda, significa un retroceso, porque
como digo, esas pocas ganancias que se habían tenido desde que sociedad civil está involucrada en estos temas que estamos hablando cerca de 10 años, que sociedad civil viene trabajando, incidiendo, tratando de incidir en el tema de elecciones indirectas, se han perdido esos avances. Pero esto, creo yo, brevemente hay que entenderlo a partir de la concepción autoritaria del ejercicio del poder que tiene este gobierno y sus aliados. O sea, no hay que perder de eso. Esto, el decir, esa frase del diputado es la muestra clara de que el poder en El Salvador se ejerce, siempre se ha ejercido y parece que se va a seguir ejerciendo desde una visión autoritaria, donde ¿qué? Donde el ciudadano no es ciudadano, es súbdito, que no merece participar en ese proceso. Entonces, sí, Jessica. Es que ahora que le escucho decir eso, solo se me viene a la mente la respuesta o la justificación que dan los diputados hacia esto, y cada vez que se les cuestiona por qué no abrirse a la participación de la sociedad civil, dicen, es que el pueblo me delegó, señalando los altos niveles de popularidad que tienen y la alta votación que obtuvieron en las elecciones pasadas. Entonces dicen, el pueblo me eligió, Dios habla a través de, el pueblo habla a través de mi persona, soy un instrumento de Dios, y todas esas frases que hemos escuchado diciéndonos, sí, tengo los superpoderes para elegir sin que nadie me diga cómo hacerlo. Y es que ahí eso es otra muestra clara de la concepción autoritaria de ejercer el poder. ¿Por qué? Porque los autoritarismos, los populismos, las dictaduras, o sea, invocan el apoyo popular, y esa es su base de actuación, ¿ya? Pero recordemos que el ejercicio del poder no solo se basa, o no solo hay que tenerlo en consideración en cuanto a su origen, sino que en cuanto a su ejercicio, cómo se ejerce el poder. O sea, sí pueden tener ellos todo el respaldo popular que sea, pero eso no significa que ellos sean en absoluto depositarios del poder, o, digamos, sean el centro de la democracia. No son el centro de la democracia esta Asamblea Legislativa, aunque los haya elegido el 80, el 90, el 100, el 200% de la población. No, el centro de la democracia es el ciudadano, y por eso vuelvo al punto que yo mencionaba hace un momento. En este gobierno se concibe a la ciudadanía como súbditos, no como ciudadanos, con derechos, con capacidad de intervenir, de opinar, de señalar. Recordemos que constitucionalmente hay un deber ciudadano de velar porque se cumpla con la Constitución. Así lo dice la Constitución. Si los ciudadanos la ciudadanía vaya a revisar, lo dice, es deber del ciudadano, dice, velar porque se cumpla la Constitución. Entonces, una labor de Contraloría desde la ciudadanía, de que se elija bien, que se haga bien el proceso, es darle cumplimiento a la Constitución. Entonces, es bien contradictorio que Nuevas Ideas diga de que al final ellos están cumpliendo con el mandato popular. Pues sí, pero hay una Constitución de la República que también faculta a la ciudadanía a tener observación sobre cualquier proceso político que se desarrolle. De acuerdo, vamos a hablar más adelante de qué dice la Constitución sobre este proceso. Ya Jessica adelantó un poco algo respecto a las declaraciones que dio el diputado Gallegos de elegir fuera de la lista, pero antes de pasar a eso, quiero que hablemos de la calidad de las preguntas que se están haciendo. Bueno, ya con esto que hemos abordado en el primer punto, en que los diputados dicen, bueno, no nos interesa que nos asesoren, no necesitamos que nos asesoren. No vamos a escuchar voces expertas a decirnos cómo preguntar o qué preguntar o sobre qué preguntar. Veamos un ejemplo entonces de la calidad de las preguntas que están haciendo los diputados para que luego comentemos. La pregunta es, ¿cree usted que el sistema judicial en El Salvador funciona? Interesante. Sí funciona, sí funciona. Habemos jueces que lo hacemos funcionar. Eso no implica que tenemos debilidades y que hay espacios que hay que superar. Hay aspectos que hay que superar, pero sí funciona. Nosotros los periodistas tenemos una máxima que decimos que cuando le hacemos una pregunta al funcionario y el funcionario nos responde, muchas gracias por hacerme esa pregunta,
hicimos una mala pregunta, pero yo quiero saber qué opinan ustedes sobre este tipo de preguntas que se está haciendo a los candidatos que aspiran a un cargo tan importante. Jessica. Bueno, ya me voy a referir a esta pregunta específica, pero primero también para hacer un marco más general. Creo que nos han quedado de ver con las preguntas que han hecho, y esto no es primera vez que pasa, por eso es importante escuchar consejos y saber qué tipo de interrogantes debo hacer para elegir adecuadamente. Pero lo que hemos visto, y bueno, ustedes lo han mencionado también anteriormente, es muchas preguntas para saber qué tanto, de alguna manera, avalan lo que ocurrió el 1 de mayo, si lo consideran legal o ilegal, o que, si tiene alguna valoración. También hemos escuchado repetidamente esta de si ellos apoyarían, o los candidatos apoyarían reformar las cláusulas pétreas de la Constitución. Entonces, estas preguntas siento que están muy fuera de contexto. O sea, esto no me permite valorar si una persona está preparada o no para ejercer este cargo tan importante, como ya usted bien mencionaba, Jessica, pero sí me permite ver si es leal al proyecto con el que yo me identifico, o si tiene algún tipo de afinidad. Pero entonces ahí estamos valorando otras cosas. Por eso es importante saber qué es lo que están evaluando y qué tipo de magistrado quieren elegir. Por eso el perfil que hablamos anteriormente. Luego venían otras preguntas muy de cajón, que algunos ahí decían, ay, gracias, qué buena pregunta, pero no es eso, no está hablando tampoco. Sobre, bueno, si tiene vínculos políticos, para dejarlos en evidencia y que quede registro está bien, pues, pero no tenían por qué extenderse. Y la de cierre, que siempre fue, ¿por qué deberíamos darle nuestro voto? O sea, como que fuera un concurso, no sé, de mis universos, se me ocurre incluso, de por qué usted va a cambiar. Hay preguntas como esta, en las que yo no diría está del todo mal, pero no basta con que me digan, sí, el sistema judicial está bien o mal, sino si me dicen no, ¿por qué? ¿Y qué cambiaría usted si llega a ser magistrado? Honestamente, yo pude ver algunas preguntas un tanto más técnicas justo en la última ronda de entrevistas, que fue el pasado lunes, donde ya era más recurrente consultar cómo mejoraría la administración de justicia o qué prioridades implementaría en la Corte Suprema. O si alguien decía tener experiencia en un campo determinado, como género o ética y anticorrupción, le decían qué cambios haría en esta área de expertise. Entonces, creo que ese es el tipo de indagación que debió haberse efectuado con entrevistas muchísimo más extensas. Una entrevista de 15 minutos, media hora, poco nos va a ayudar a poder descubrir si una persona está aspirando a un cargo tan importante, cuenta con todos esos atributos que deberíamos estar buscando. Entonces, con ese tipo de preguntas, tal vez si hubieran profundizado en el y qué más hace falta o cuáles son las fallas que detecta y cómo usted las superaría. Pero bueno, de más está decir, las entrevistas han sido insuficientes para acreditar el mérito y han sido muy desiguales. Al final, tomar esa decisión y justificar, porque los diputados tienen que hacerlo, por qué eligieron a estos 5 por sobre los otros 25, al menos así debería ser. Es bien difícil cuando a todos les hice preguntas tan diversas que no me permiten realizar algún tipo de comparación entre los diferentes candidatos. Entonces, en cuanto a las preguntas, han sido hasta flojas para el tipo de examen o evaluación que se está haciendo, digamos, y para el objetivo que se tiene con estas entrevistas, que buscan ser una herramienta para esa evaluación. Y no sé si Eduardo coincide en esto también, de que han sido preguntas flojas. Eduardo, ¿usted cree entonces, y si es que realmente comparte este criterio, que si estamos ante preguntas flojas, vamos a obtener respuestas flojas y por lo tanto el resultado no puede dar más que candidatos flojos? ¿O realmente podríamos esperar un ejercicio de, bueno, a pesar de que hicimos preguntas malitas y que tuvimos respuestas deficientes, voy a elegir un buen perfil? No, yo creo que de este proceso de elección, al igual que los que ya hemos tenido antes, no podemos esperar mejores resultados. O sea, este proceso ha sido similar
a los anteriores, o sea, digamos, y sobre todo las preguntas. O sea, hemos tenido, ya como lo decía Jessica, preguntas muy genéricas que uno se pregunta, y lo que responda, ¿cómo me va a indicar que es idónea esta persona para ser magistrado? Porque, digamos, esa pregunta, y lo peor es que la hace la diputada como que estuviera planteando la teoría de la relatividad, ¿verdad? O sea, con un garbo intelectual y con una sonrisa como que, ¿ah? ¿Qué voy a obtener yo de que me diga el candidato si el órgano judicial funciona o no? Mire, no funciona. ¿Qué voy a obtener ahí para que me indique la idoneidad? Ahí no obtengo nada. Como decía Jessica, podría en todo caso, si le plantea un plan de acción, qué es lo que se va a corregir, ahí tal vez podría tener algo de razón en hacer esa pregunta, extraer que esta persona sí tiene un plan de trabajo. Pero para eso, el candidato pudo haber dejado en la ventanilla de la Asamblea Legislativa para que se anexara su expediente el plan de trabajo y llevarlo en la mano. O sea, porque acá no es de indagar solo el plan de trabajo, por ejemplo, sino que es de indagar posicionamiento jurídico ante los diferentes hechos de la realidad. ¿Cómo va a resolver este juez? Porque recordemos que va uno para la Sala de lo Constitucional. ¿Qué posicionamiento tendría ante, por ejemplo, los crímenes de lesa humanidad? ¿Qué posicionamiento ante el derecho al agua? Ese tipo de cosas son las que deberían de estarse evaluando y no lo están haciendo. Es que incluso yo hace años tuve acceso a las preguntas que le hacían a los aspirantes a ingresar a la Academia Nacional de Seguridad Pública, ¿sí? Y eran preguntas mucho más complejas que las que les hacen a los candidatos que van a ocupar cargo de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿por qué o a qué podemos concluir? Como ha sido antes, hay acuerdos políticos, solo aquí no hay un acuerdo porque no son solo en un partido, pero ya hay decisiones, o lo más probable, de a quienes vamos a elegir. O sea, y no nos importa que estas personas no sean las idóneas, porque esta asamblea ya tiene un pésimo antecedente. El golpe de Estado y la forma en que impusieron a estos magistrados, a estas personas, perdón, que están usurpando el cargo de magistrados. Estas personas, ¿qué le evaluaron? ¿Cuál es la evaluación? Primero no estaban en la lista, no se evaluaron, ¿cuáles digamos, los aspectos relevantes para ser idóneos? O ser idóneo es ser afín al proyecto político de Bukele. Entonces, esta asamblea tiene un mal antecedente, ya hizo una elección, si le queremos llamar así, y lo hizo mal, muy mal. Entonces, no podemos esperar que ahora haga una elección y tengamos a personas idóneas en el cargo de magistrados. De hecho, Claudia Liduvina pregunta, ¿cómo valoran la pregunta? ¿Qué opinan si los magistrados se pueden destituir? Porque ha sido una de las preguntas que ha estado recurrente cada lunes, ¿verdad? No sé qué, creo que es un poco lo que Jessica decía hace un rato, que va en ese tono de las preguntas sobre el 1 de mayo. ¿Qué opinas sobre esta puntualmente, Eduardo? Es que ahí creo yo que en las preguntas se han dado también algún intento como de intimidar a los candidatos, en el sentido de que si tú contestas algo que no va a estar en consonancia con la idea del régimen, entonces ya vas para afuera, o sea, no vas a ser electo, o sea, ya te descartan. Entonces, como también lo decía Jessica 2, en este caso, las preguntas van enfocadas a determinar lealtad, simpatía con las acciones del régimen, porque están preguntando reformas constitucionales, cláusulas pétreas, la reforma a las cláusulas pétreas, lo del 1 de mayo, o sea, y han llegado hasta el extremo de hacer preguntas de que, y usted que estuvo en la sala de lo constitucional y fue parte de resoluciones inconstitucionales, ¿por qué lo debemos de elegir? O sea, han llegado hasta ese extremo, que me parece pues de mal gusto incluso, por decirlo menos, con estas preguntas. Entonces, al final es determinar quiénes, y lo voy a decir así, quiénes se le pueden vender al régimen para que sean electos magistrados. Bueno, vamos avanzando súper rápido. Vamos a pasar a esta parte que ya medio adelantábamos sobre
este escenario que se está, que el diputado Gallegos prácticamente está adelantando, y es la posibilidad de elegir fuera de esas 30 personas que ya fueron entrevistadas. Él lo dijo en la asamblea, pero lo reiteró luego en una entrevista en radio, y escuchemos un poco cómo amplió esa idea que tiene en mente. Pueden haber dos cosas, Nery, hacer un corte de los 30, definir 15, por ejemplo, 10, o los que se consideren convenientes, o tratar de buscar también otras entrevistas de personas que no fueron tomadas en cuenta por el Consejo Nacional de la Judicatura. Ni por la FEDAES, porque estos 30 son de las dos, ¿verdad? Mire, 15 son de la FEDAES, que estos 15 fueron electos por votación de todos nosotros los abogados. Entonces ellos tienen como, a ellos los respalda, digamos eso. No quiere decir que a los del CNJ no los respalda también la ley, pero resulta que nosotros sabemos que de alguna manera las decisiones que ahí se tomaron fueron más que de conocimiento, capacidad, fueron políticas, porque el CNJ pues está dominado por el FMLN y Arena. Sin embargo, son muy respetables las personas que ahí vienen, esos 15, pero no, esto es una idea mía, yo no descarto que se pueda invitar a algunas de las personas que no fueron tomadas en cuenta en el CNJ, pero esto aunque no aparezcan en el listado, la ley que establece. Aunque no aparezcan, mira, aquí la ley. Porque la ley dice que deben ser propuestos. Sí, exactamente, pero aquí la ley se hace según sea la conveniencia. Por ejemplo, el ex magistrado Rodolfo González Blanco y Belarmino Jaime, ellos nunca estuvieron en el listado del CNJ y fueron tomados en cuenta para que, ocuparon puestos de magistrados de la Sala de lo Constitucional. Ellos no aparecían en el listado de los que alguien los propuso, y como había una correlación, se metieron. Escuchábamos ahí la idea del diputado Gallegos de elegir fuera de la lista, y para quienes no tienen mucho, están muy familiarizados con este proceso, no habla de cualquier ley, habla de la Constitución de la República, que en el artículo 186 dice que los diputados deben elegir de una lista de 30, 15 que son electos en una elección que organiza FEDAES, es decir, donde votan los abogados, y 15 que propone el Consejo de la Judicatura. Pero él ahora está diciendo, bueno, posiblemente elijamos otros nombres, o tiene esa idea al menos. Yo les quiero preguntar, bueno, él dice, ya se hizo una vez, 2 ex magistrados no estaban en la lista, y si ya se hizo una vez, entonces sería válido que se repita, podría volver a salir, si ya se hizo, que funcione, si se hizo ya en la sala 2009-2018, Jessica. Bueno, repito una expresión que usé con la intervención anterior del diputado Gallegos, y es que de verdad es lamentable que alguien que ha jurado cumplir con la Constitución, y este es el caso de todos los diputados, sean los primeros en no respetar lo que ahí está establecido. Y haciendo referencia al caso anterior de 2 ex magistrados, no porque alguien haya hecho algo mal antes o fuera de la ley, quiere decir que yo estoy habilitado para hacerlo. Al contrario, dicen que quieren hacer las cosas diferentes y las quieren hacer bien. Este es el momento en el que deben demostrarlo. La Constitución es clarísima al decir que para elegir Corte Suprema de Justicia, magistrados de Corte Suprema de Justicia, hay etapas previas que no las tenemos para otras elecciones de altos funcionarios, pero para Corte Suprema de Justicia sí incluye esta etapa, que 15 candidatos salen de FEDAES y otros 15 del CNJ, que también ahí hay mucho que puede mejorarse en esta etapa previa, definitivamente. Pero así se ha hecho, así está establecido, ese proceso debe respetarse, y elegir fuera de esta lista de 30 candidatos sería inconstitucional. Sin embargo, ya bien lo señalaba Eduardo, tenemos un pésimo antecedente con lo que ocurrió el 1 de mayo, donde se saltaron todas las reglas y donde irrespetaron cualquier cosa que esté establecida en la Constitución. Entonces, partiendo de ahí, sí da mucho temor la improvisación con la que puedan actuar los próximos días,
Por eso insistimos en poder incorporar transparencia, hacer público este proceso, la discusión que deberían estar teniendo ya en la comisión política para luego pasar al pleno la lista depurada de candidatos y poder votar por los que van a resultar electos. Entonces, definitivamente lamentable cómo se está manejando la cosa, que se den este tipo de declaraciones hasta cierto punto irresponsablemente, porque se genera una idea de está normal hacerlo, está bien hacerlo, cuando hay que ser tajante en decir que no está bien, no es lo correcto y no es el proceso que debe seguirse. Eduardo, ¿qué opina de esta posibilidad? No tiene vergüenza el diputado Gallegos si se dice abogado. O sea, está mintiendo, es un mentiroso. ¿Por qué? Porque, brevemente, lo que pasó en 2009 es que, si ustedes se recuerdan, 2 concejales del Consejo Nacional de la Judicatura se autopostularon en el listado de los 30. Era el presidente Cabezas y se me ha olvidado la otra abogada. Ellos se autopostularon. Entonces, una abogada interpuso un amparo ante la sala porque se decía que le estaban violando su derecho. ¿Ya? La sala admitió la demanda, ordenó a la asamblea que no procediera a la elección y que devolviera ese listado al CNJ porque estaban estas personas. Entonces, la asamblea devolvió el listado y el CNJ no les quedó otra de más, y estos candidatos que eran concejales renunciaron a ser candidatos. Entonces quedaron 2 plazas de las 30. Entonces ahí es cuando el CNJ mete a Rodolfo González y a Belarmino Jaime. Y ese listado, con esas 30 personas, es que se mandó a la Asamblea Legislativa. Entonces, en la Asamblea Legislativa, el listado que recibieron estaban los 2 magistrados, ¿ya? Belarmino Jaime y Rodolfo González. Entonces, es falso que no estaban en ese listado. Entonces, dicho esto, eso, digo, es una mentira, es un mentiroso el diputado. Estaban estas personas que fueron electas magistrados. Entonces, no se ha roto antes el tema del listado, de elegir del listado que manda el CNJ. Siempre se ha hecho así. Ahora, que ese listado no tenga las mejores personas, esa es otra discusión, pero siempre se ha respetado el listado, ¿ya? Entonces, ahora no hay margen, ya lo decía Jessica, no cabe, o sea, no sé cuál es la base legal de él para decir, vamos a agarrar personas que no están en el listado. Entonces, digo, es una falacia lo que ha dicho el diputado, que digo, que tenga vergüenza de estarse diciendo abogado, y diciendo ese tipo de cosas. De acuerdo. Les leo un comentario. No se puede esperar que la comisión que está entrevistando a las personas para la corte hagan preguntas inteligentes si está formada de personas que carecen de formación en esa área. Y tenemos que ir cerrando para darle espacio al bloque de periodistas. Solo quisiera despedirlos con una pregunta muy breve, para la cual les pediría una respuesta muy breve, que era algo que nos preguntaba Alejandro Ulises Miranda al inicio del programa, que qué expectativas o qué garantías se tienen en estas entrevistas si los mismos del gobierno son quienes preguntan. Se refiere a que son diputados del partido oficial quienes están dirigiendo esta conversación, quienes están dirigiendo estas preguntas. Así que brevemente, antes de despedirlo, solo les pediría que contestemos a esa pregunta. Bueno, rápidamente, Eduardo complementa. Creo que los antecedentes que tenemos son muy malos para decir, bueno, yo puedo confiar en este proceso. Y por eso, vuelvo y repito, elementos importantes son transparentar todo lo que se está haciendo, dar la máxima publicidad a las decisiones y la forma en la que se está tomando la discusión, la deliberación que deberían tener los diputados, y no hacer ningún tipo de trato a puerta cerrada. Ese es el deber ser. En los próximos días vamos a ver cómo se comportan, pero eso es lo que nos puede dar ciertas garantías o confianza, o así funciona en otros países donde sí se quiere generar esta confianza a la ciudadanía. La lógica de la elección de los magistrados, donde participan las diferentes fuerzas políticas, es de alguna manera tratar de balancear las diferentes corrientes del pensamiento jurídico a la hora de hacer la elección. Es decir, que no solo hayan magistrados que piensen jurídicamente de esta forma, sino que
vaya la mayor amplitud de pensamiento jurídico en la Corte Suprema para cuando tengan que resuelvan de la mejor forma. Entonces, si ahora solo se está entrevistando bajo una lógica y solo se buscan magistrados de una lógica, pierde ese sentido el proceso legislativo de elección. De acuerdo, les agradezco muchísimo el tiempo. Esperamos que la próxima semana, si hay una elección, podamos volver a conversar para ver cuál ha sido el desenlace. Gracias por su tiempo nuevamente y son bienvenidos para otro espacio. Feliz noche. Gracias. Feliz noche.